51 minutos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile nace desde las comunidades del sur para el mundo. Cuenta con más de 300 convenios con instituciones de 40 países, promoviendo la movilidad estudiantil y la colaboración académica. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Falta 9 minutos para las 9 de la mañana. Retomamos la programación en vivo en Radio Universidad Austral de Chile. Víctor Godoy está a la espera, entiendo, para reiniciar la conversación con nuestros panelistas habituales de los días lunes. Pero claro, ahí estás, Víctor. Necesitamos que conectes tu enlace. No te olvides de conectar el Conrec para iniciar la conversación, me dice Sebastián. Porque mientras tanto estamos escuchando la señal por Skype con las deficiencias sonoras que tú sabes perfectamente tiene. El profesor Roberto Morales entiendo que también está... Aquí estamos, ¿cómo está? Muy bien, profesor. Otra semana en Radio Universidad Austral de Chile teniendo el agrado de iniciarla con su presencia. Nos había encargado usted que conversemos con el defensor público Luis Sotopozo. Acabamos de concluir esa conversación. Nos dejó bastante informado respecto de todos los temas que nos preocupaban en materia de derechos humanos, defensoría. Muy bien. Materias varias. Así que usted sabe, usted nos encarga nomás y nosotros nos vamos a reportear. Bueno, todos saben que las cosas no son así. Digamos, yo hice una recomendación y me alegra mucho de que ustedes hayan podido llevarla a cabo. Otras recomendaciones no las han podido llevar a cabo a pesar de los esfuerzos, pero de todas maneras, ver, ¿cuál, por ejemplo? Me parece muy bien. A ver. No, hay algunas cosas como poder contactarse directamente con Punta Arenas, por ejemplo. Claro que lo hace de todas maneras Víctor. Yo lo acabo de hacer. Lo acaba de hacer, ¿ves? Eso es muy importante y me imagino que ahí hay algo relevante que poder indicar la falta de control del ingreso de turistas que llegan en cruceros y que por razones que no se entienden o que se entienden muy bien, se es muy, muy flexible con aquello y al final termina contagiándose casi, no sé, parece que las cifras ya superaron las 1.000 personas por una ciudad que no tiene más de 150.000 habitantes, lo cual proporcionalmente altísimo. Bueno, hay muchas cosas interesantes que abordar, entre ellas que hubo finalmente una elección en el sindicato de docentes, del cual yo estoy suscrito, y ahí estábamos habilitados 699 académicas y académicos para votar la semana pasada. Y finalmente se consiguió haciendo un esfuerzo, digamos, comunicacional, se consiguió que votase la mitad más uno para validar la votación, ¿no? Y los resultados de la votación indican que Sergio, digamos, Argomedo, que era antes era parte del directorio, continuó, alguien que se había integrado recién, que es de Miraflores, él encabeza las preferencias, pero también está Sandor Mulso, ¿cierto? Está también una persona de Puerto Montt. No tengo el listado aquí, pero si... Giovanna Casanova. Giovanna Casanova de Puerto Montt. Ella es la segunda mayoría. La segunda mayoría. Después Sandor Mulso, la tercera mayoría. Cuarta mayoría es... Leandro Ortiz. Ya. Y María Angélica Gutiérrez. Claro, que se postuló que ya por estaba, ¿no? tercera o cuarta vez, digamos. Sí, no, con una votación muy baja en esta oportunidad, pero que marca un cierto grupo de apoyo histórico que ha tenido. Bueno, lo interesante es que además de los resultados de la votación, costó muchísimo, y eso es un síntoma, y parece ser que también lo podemos ver a nivel de estudiantes, y si lo llevásemos a distintas áreas, costó muchísimo que la gente se postulara. No, en realidad no fue una elección, o sea, fue una elección, pero fue para ratificar a los 5 que se postulaban, porque había que elegir 5.
y de los cuales mínimo eran 2 mujeres, o sea, estaban todos ya al momento de inscribirse y de ser 5 y cumplir con la normativa, estaban ya electos, pero había que conseguir que la mitad más uno votara. La consultora a la cual acudió el sindicato, el Tricel, el sindicato docente, apostó en una reunión que hubo en la asamblea a cerca del 100%, porque es la experiencia que habían tenido, dicen, en otras partes o en otras instituciones. Sí. Y acá superó levemente el 50%, un poco más, ¿no?, de votantes. Votaron un poco más de 400 y somos casi 700 inscritos, con lo cual está difícil, digamos, conseguir que la gente pueda participar, aunque sea entregándole todos los mecanismos virtuales posibles. Pero, Roberto, ¿y se sabe quiénes no votaron? O sea, el propio sindicato podría hacer algún tipo de campaña al respecto, digamos, ¿no? Bueno, tratar esto de pensaba yo también, porque lazo. en todas las elecciones, las que son presenciales, hay un listado y se etiqueta, digamos, y se verifica allí Sí, claro. in situ, cara a cara. Por lo tanto, queda claro quiénes votaron y queda claro quiénes no votaron, ¿no? Pero en realidad nunca, que yo sepa, se hizo campaña respecto de los que no votaron, ¿no? Como, a ver, apartemos el listado y trabajemos con ellos y sepamos, porque es interesante lo que tú indicas también, ¿no? Sería una acción, una propuesta, hacer al nuevo directorio, a la nueva presidencia del directorio, para ver si trabajan con aquellos que no votaron, a pesar de que era muy importante. Algo similar podría pasar a nivel de estudiantes, porque hoy día... Y en el sindicato... Es la votación por las elecciones. ¿Sí? En el sindicato se elige cómo la presidencia se vota entre los electos o ya está definido. Sí. No, se vota entre los electos según lo que establece las normativas. Ah, ya. Pero lo lógico es respetar los Es que números. depende, porque hay gente que dice, bueno, a mí me dieron una alta votación o lo que sea, y entre los integrantes acuerdan la distribución de los cargos. Claro, si él o la que recibe la mayor votación está en condiciones y los demás están de acuerdo, bien, pues, adelante. Pero queda claro, porque tú votas por 3 personas, ¿ya? En este caso, ¿no? Para el caso de votar por 5, tú votas por 3. Si votas por 7, parece que aumenta. O el máximo es votar por 3. Entonces, en realidad uno no está votando por una persona. Aquí no está personalizado que vamos para presidente, vamos para... Sino tú votas por 3 personas que van al directorio, ¿ya? Y confías en que allí después se decide cuál es la distribución. Bueno, en realidad, veamos qué sucede. Todavía no... ¿Y Giovanna Casanova de Puerto Montt ya era dirigente o no? No. Hicimos bastante esfuerzo porque no... Digamos, el sindicato de docentes, como sindicato de los sindicatos de la Universidad Austral, a pesar de las sedes o de los lugares en donde esté, ¿cierto? Hay en Coyhaique, hay en alguna gente en Osorno, muy poca, Puerto Montt, donde está un sector importante, pero no es que se puedan asegurar la representación en una directiva. Ahí no es posible hacerlo, a menos que, como sucedió ahora, la gente decidiera votar por alguien que es de Puerto Montt, ¿entiendes? Digamos, porque es probable que el número de afiliados de Puerto Montt sea bastante menor que quien recibió la votación, digamos. O sea, ella recibió votación de Puerto Montt y recibió votación del resto mayoritariamente la gente está aquí en Valdivia, digamos, ¿no? En los 3 campos. Uh-huh. Sí. Entonces, claramente ahí las personas que no están en Puerto Montt decidieron respaldar y asegurar la presencia de alguien de Puerto Montt, considerando que hay un reclamo histórico o hay una situación histórica en la cual, digamos, costaba mucho poder articular, y de hecho la misma gente de Puerto Montt argumentaba aquello para
para incluso en algunas oportunidades estuvo viniendo gente de Puerto Montt, pero se produce algo que hoy día con las redes no debería ser motivo, por lo cual es muy bueno de que alguien de Puerto Montt haya sido electo. Ojalá que también esté en sintonía con lo que ha venido desarrollándose hasta ahora a nivel sindical. Pero claramente si se postula y eso está claro que por ahí va el camino, digamos. Uh-huh. Demos la bienvenida también a nuestros buenos amigos, a Matías Fernández, consejero regional, y a Felipe Rifo, concejal de la comuna de Valdivia. ¿Cómo están, Matías? Estoy con el micrófono. Ay, sí, se escucha. Hola, ¿cómo están? Estás. Bien. Te veo. Estaba escuchando la introducción de la conversación sobre la elección y también estoy escuchando en la mañana a Luis Soto, que interesante conversación desde el punto de vista penal, con una mirada penal, sin populismos penales, sobre la situación a nivel nacional, y también vi que al final, no pude escuchar el completo en la parte final, que era como también lo que había planteado Roberto la vez pasada con respecto a la situación de los pueblos mapuche en ese contexto. Entonces, pero por lo menos hasta el momento se veía bien interesante y bien entretenida la conversación con respecto al tema. Sí. Quedaron pendientes un par de cosas ahí, fundamentalmente la conversación sobre derechos humanos, quedamos de ampliarla más, digamos, ¿no? Bacán. De hacer Sí. una entrada un poco más profunda, porque evidentemente hay mucho tema. Pero aprobamos, y esa es Víctor. una de las cuestiones que sorprende en un país como este, digamos, que tengamos que discutirlo con el defensor regional público. El tema de derechos humanos puede ser abordado de distintas maneras en algún momento, como decía, digamos, Miguel Ángel, que él incorpora algunas recomendaciones en la agenda de sus actividades. Hay una brigada de derechos humanos de la Policía de Investigaciones, la PDI, y para que la gente en general puede sorprenderse algunos de que, como dentro de la PDI, que han sido acusados de tantas, digamos, barbaries, digamos, y acciones que muchas veces no se sostienen, particularmente ahora lo vimos en octubre, que persiguen a la gente, que pinchan los teléfonos, etcétera. Tienen una brigada de derechos humanos, ya cuando se reconstituye un poco, se instala esta institucionalidad de derechos humanos hace muy poco tiempo en Chile. Y en ese sentido, de la Brigada Quinta o la Brigada de Asuntos Internos de la PDI, se forma y se selecciona un personal que se dedica a acompañar los procesos de investigación de las causas de violaciones de derechos humanos, particularmente todos los procesos pendientes que han estado, siguen estando y estarán por cuánto tiempo respecto de los criminales, digamos, que amparándose en ser parte del sistema político, ¿no? En la dictadura llevaron a cabo delitos de lesa humanidad. Entonces, esa brigada quinta, esa brigada de derechos humanos, en los gobiernos de Piñera, curiosamente diría alguien, pero yo diría que no es muy curioso, está muy debilitada, muy desfigurada, pero no se puede eliminar, ¿no? Entonces baja su perfil, se disminuye, digamos, se dispersa el personal, se le quitan recursos, y yo no sé cómo ha estado funcionando ahora, por eso sería interesante poder ver si la gente de la Brigada de Derechos Humanos, que no tiene expresiones locales o regionales, sino que es una brigada de carácter nacional que opera en distintas partes del territorio. Por lo tanto, sería muy interesante saber cómo y de qué manera está funcionando la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Es también una sugerencia. Demos la bienvenida también a Felipe Rifo, concejal de la comuna de Valdivia. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, te vemos bien acompañado ahí. Sí, no me deja solo, oye. Increíble, Bueno, increíble cómo exageró la dependencia con mi perro en este tiempo. Estaba en la casa, ¿eh? Ah, mira. Baja a comer, sube a comer conmigo, se sienta a comer conmigo, todo. Y bueno, me siento en el computador y él quiere venir a dormir conmigo en el computador. Bueno, alguien debiera hacer ese estudio. Alguna tesis de antropología podría hacer, Roberto, sobre las mascotas en los contactos vía
vía telemática. Pucha, de esto partimos mal porque los animalistas no les gusta el uso de mascotas, el concepto de mascotas, ¿no? Porque le quita el carácter de sujeto que tienen los animales. Pero bueno, sí, hay más de un trabajo, hay un movimiento animalista, o varios, más de uno en Valdivia, que efectivamente tienen expresión en la universidad, fuera de ella. Y claramente lo que expresa la imagen de Felipe Rifo con su perro, que no nos ha contado cómo se llama, que Teo. parece... ¿Ah? Teo. Teo. Sí. ¿Y ahí qué edad tiene tu perrito? 1 año y medio. Año y medio. Bueno, esa relación, cuando se da en esos términos, como que cuesta hablar de mascota, ¿no? Dicen ellos, porque, como bien dice, participa de las actividades que se desarrollan las personas, establece un tipo de relación distinta, hay interacción, hay intención por parte de los animales, hay afecto. Entonces, en verdad es otro ser, ¿no? Algunos incluso hablan de persona no humana, con la cual se permite, digamos, y se requiere una relación y un cuidado y un vínculo muy fuerte. Bueno, pero en la tradición, por lo menos chilena, porque depende mucho de la sociedad y de las culturas, muchas veces se está en la poesía, en la música, en las distintas expresiones, este amor, digamos, amor con y por los animales, digamos. Entonces, yo creo que es importantísimo considerarlo, ¿no? Y también ver cómo en este contexto de enclaustramiento al cual hemos sido llevados por la pandemia y por las decisiones que puedan tomar, digamos, las autoridades, algunas acertadas y otras muy, muy desacertadas. También si hay animales, animales no humanos, cuál es la relación con estas personas no humanas, como diría un animalista. De hecho, no hay distanciamiento social con los animales, lo cual dice algo. Y eso no significa que estén exentos de contagiarse. De hecho, hay varios casos. Matías también tiene sus no mascotas. Sí, no, ya es una hija más. De hecho, cuando vengo se me sienta acá al lado del sillón y me mira mientras debatimos, y si el debate se pone fuerte me empieza a tirar el chaleco para que me calme. Así que me ayuda, a retomar la conversación. Sí. Oye, yo interrumpí a Felipe, pero Felipe, ¿cómo estuvo la semana municipal? Disculpa, lo escuché. Que te preguntaba cómo estuvo la semana municipal, porque no deja de ser relevante y movido el tema municipal siempre. Sí, bueno, creo que yo les dije desde que comenzó estos 60 días que íbamos a tratar de no generar instancias de fiscalización que entorpecieran la gestión municipal. Pero creo que uno le da la mano y se toma el brazo al tiro. ¿Mm? Hemos generado un acto de confianza, hemos aprobado presupuestos para poder dejar a la autoridad municipal trabajar, y lo único que hemos recibido ha sido críticas por realizar su trabajo. Personalmente he pedido que se nos pidieron 600 millones de pesos para emergencia, 600 millones de pesos que van a ser utilizados para comprar alimentos, abrigos y COVID en general. Esto fue aprobado de una forma, de un acto de confianza pleno, ya que no había no había un detalle completo en qué se van a utilizar los recursos, y lo aprobamos personalmente, yo lo aprobé, porque había que generar instancias de compra de mascarilla, había una urgencia inmediata de muchas cosas que no eran específicas en el momento. Así que al pedir la información posterior tampoco se entrega, no hay interés de trabajar con los concejales nuevamente, no hay una transparencia en la municipalidad, se han requerido las cosas, tampoco responden, así que bueno, creo que hay que retomar, digamos, la dinámica para hacer valer lo que representan otros cargos dentro del Consejo Municipal. Claro, y además que no le ha ido tan bien al municipio con sus demandas al final, ¿no? O sea, a nivel del gobierno no ha sido precisamente una voz muy escuchada. Y eso no ha cambiado, de hecho. Bueno, es que aquí yo me di cuenta de algo.
Si A ver. el alcalde pelea con los concejales, pelea con el intendente, pelea con la Secretaría de Salud, pelea con los directores de servicios, difícil que se pueda lograr alguna relación de trabajo para poder generar cosas positivas para la ciudad. O sea, aquí yo creo que el problema, si alguien no tiene un buen liderazgo, lamentablemente la cosa no funciona. Y si la cabeza de Valdivia anda mal, todo el cuerpo abajo anda mal. Mm. Y, Es y lamentable, eso, y pero eso tiene que ver con, o sea, ¿qué pasa con el consejo? Porque una cosa es el municipio y otra es el rol que está cumpliendo el consejo, porque de pronto tampoco vemos al consejo presente, ¿no? Muy presente. sí, lo que pasa es que el consejo, las atribuciones del consejo municipal son dentro del consejo. Y lamentablemente al consejo municipal se le ha faltado el respeto porque las opiniones y las solicitudes de los concejales se dicen con estas palabras. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a evaluar, ok, lo consideraremos, tal cual con esta frase. Y personalmente, si lo vamos a ver, ya lo estoy escuchando ya hace 2 años y todas las solicitudes que yo he realizado durante todo este tiempo no se han considerado y de hecho hablé con algunos colegas por lo mismo porque hay algunos que están muy molestos y de hecho también por la forma que se ha utilizado políticamente la entrega de recursos del municipio. Eh, Ya. yo tengo mi apreciación y lamentablemente la entrega no se hace de la forma correcta. Se está haciendo aquí una campaña política con los recursos municipales y considero que eso no es correcto. O sea, eh, los recursos municipales son de todos los ciudadanos y la forma de cómo está entregando y el mensaje que está dando no es el correcto. Bueno, ese es el consejo municipal. De todos modos, ahí yo te decía el tema de la presencia porque se trasladó un poco el centro de la cuestión de nuevo a Santiago, digamos, ¿no? Y de todos modos la semana pasada fue puro Santiago todos los días. Y va a seguir siendo así probablemente, a propósito de las informaciones, pero aquí pasan muchas cosas. O sea, viste eso del caso incluso en la cárcel de Valdivia. La misma situación tú mencionabas las familias que necesitan ayuda. Bueno, la serie de campañas que se están desarrollando. El fin de semana hubo otro anuncio más del gobierno en términos de entrega de canastas familiares, digamos, ¿no? Se supone que hay en la ciudad de Valdivia nomás se han entregado 2.300 cupones de gas. O sea, efectivamente hay un ejercicio de lo que puede ser catalogado como clientelismo, pero llega en un momento en que tiene que llegar al final. O sea, y ahí, claro, el problema es la interpretación que hacemos de la No, ayuda mira, pero yo voy que un se poquito más hace. a fondo. Se compraron 10.000 metros de leña, ¿ya? No recuerdo el monto de leña, capaz que estoy dando la cantidad. Pero Ujú, esto va a ser, perdón, 5.000 metros de leña, que sí, van a ser 5 metros por personas para 1.000 personas, 1.000 adultos mayores. Y sí. claramente, yo siempre he dicho que a mí me interesa mucho cómo se ocupan los recursos públicos y que no se generan sobreprecios. Es el artículo 1 de mi campaña municipal, dije que lo voy a cumplir hasta el último día de que sea concejal. Y se está comprando a 4.700 el saco de leña, ¿ya? Esto significa que yo vi la página el proveedor que compramos y el valor de venta del municipio era el mismo valor de venta, pero con despacho incluido. Y el municipio de Valdivia contrató una empresa para que haga el despacho. Y yo le recomendé que no contrate la empresa y se envíe una planilla directamente a Ecoleña para que ellos puedan hacer la distribución. Claramente, eso no fue lo que le gustó, po, porque al no realizar la entrega del municipio, se pierde una relación directa de, de campaña, digamos, y se pierde la visibilidad del municipio. Pero sí, ¿cuál es lo que nosotros queremos? ¿Que a la gente le llegue el producto o queremos que sepa que el municipio lo entregó? Porque si vamos a estar pagando 5.000 pesos más por cada saco de leña entregado, porque se contrató una empresa adicional para que haga la distribución. Eh, bueno, eso claramente generó
complicaciones, ¿por qué no? Que usted no sabe. Bueno, yo sí sé, yo mismo me contacté con la empresa, yo mismo vi los valores. Y viste que a nivel nacional, se lo planteo también al panel, a Matías, a Roberto, está Miguel Ángel Villar también con nosotros en el estudio. Esto de que, viste como la instalación, la renovación de alumbrado público, la modernización, como se le ha llamado, a alumbrado con base en sistema LED, ¿no? Esto que ya se hizo en Valdivia, a nivel nacional se ha estado investigando porque hay comunas en el país que la empresa involucrada vendió a alto costo, un poco lo que tú mencionas, Felipe. No en todas las comunas del país, en algunas comunas efectivamente no fue el precio más caro, pero sí se está investigando porque aparentemente hubo coimas de por medio. Acabas de llegar al punto que yo quería tocar el día de lunes en este panel. A ver. Porque yo siempre les comenté ya estas oportunidades que el tema de las luminarias fue desastroso aquí en Valdivia. Desastroso. Claro. Fue el gasto más grande que ha tenido la Municipalidad de Valdivia y se hizo de la peor forma que se podía hacer. El contrato de luminarias públicas aquí en Valdivia tuvo un costo de 15.000 millones, más 14.000, 15.000 millones de pesos. ¿Esto qué generó? Que el municipio está endeudado por 10 años, pagando una cuota mensual de 120, 130 millones de pesos, no recuerdo el monto, y estemos cambiando las luminarias todo el día. Yo me pregunto, no sé, porque fue una operación tan grande de que se aprobara esto, ¿cuál fue el afán de gastarse esa cantidad de recursos por cambiar las luces? Y yo tengo mi apreciación personal y la voy a exponer, yo creo que dentro de las próximas semanas, a través de algún documento, algún comunicado, algún video, porque lo que de verdad, lo que se denuncia en otros lugares, en otras ciudades, lo que ocurre aquí en Valdivia es impresentable. O sea, aquí es para generar una querella criminal contra todos los involucrados que estuvieron a favor de generar esto. Yo solamente le voy a comentar algunos datos para dejar ahí, porque claramente va a llegar mañana Leandro Guzmán, va a decir que Felipe Rifo miente, que Felipe Rifo no sabe matemáticas, que 2 más 2 es 5, y siempre con la falta de respeto que él genera. Pero yo le voy a decir lo siguiente: en Los Ángeles se gastaron la misma cantidad de recursos, perdón, por la misma cantidad de luminarias, se gastaron 4.000 o 5.000 millones de pesos. En Concepción, por la misma cantidad de luminarias, se gastaron 5.000 a 6.000 millones de pesos. Díganme ustedes, ¿por qué en Valdivia se gastaron 15.000 millones de pesos? Yo cuando tuvimos la oportunidad de exponer dentro del Consejo Municipal y debatir sobre este tema, contrataron a un experto para que indique cuál era el funcionamiento de esta luminaria, y a mí se me ocurrió preguntarle cuánto era el costo de la unidad de la luminaria. Y él me respondió que la más económica cuesta 130.000 pesos y la más cara, con la mayor tecnología y mayor durabilidad en el tiempo, cuesta 250 o 260.000 pesos. Y claramente, si uno hace el ejercicio matemático, que es el que siempre me cuestionan a mí, y multiplicamos 260.000 pesos por 15.000, el valor da entre 3.000 o 4.000 millones de pesos. 3.750, no recuerdo el monto exacto. Y eso claramente genera una duda, porque ¿qué pasa con los 10.000 millones de pesos restantes? O sea, aquí siempre las cosas se camuflan de otra manera. Cuando se fue el contrato directo con los computadores, no, que viene con la mantención, con el soporte, con esto, con una infinidad de cosas que no se sustenta para generar tan alto valor. Lo mismo se va a hacer aquí en Valdivia. Se va a decir que no, que viene con una mantención, con un soporte, con un teléfono, con una operadora, con una cantidad de cosas que hace que el valor se triplique. Perdónenme, pero esto es cambiar solamente una ampolleta. Es tal cual como cambiar una ampolleta. Y de hecho, si ustedes, yo les puedo enviar la base de licitación, ven en mercado público la cantidad de reclamos que hubieron por esto, hay casi de 300 o 400 reclamos. Y la gente dice, oye, ¿por qué limitan tanto a los pequeños de poder entrar a un mercado tan fácil como cambiar una ampolleta? Todos tenemos que cambiar una ampolleta. Y lamentablemente
aquí hubieron bases ajustadas para excluir a muchas personas. Yo Esto es, recibí un documento, lo tengo acá a mano, que dice que Enel, que es la empresa que se adjudicó, el periodista, Enel, que es la empresa que se adjudicó el contrato eso en el caso de Valdivia. con el caso de Valdivia, sí. A mí me llegó antes, cuando se abrió la propuesta pública, un par de días después me llegó esto. Enel, no se ve. Licitación de luminarias en Valdivia. También favorecería a Enel. ¿Eso qué quiere decir? Que se incluyó un criterio de selección en el cual se dejaban fuera muchas empresas y podían solamente competir las más grandes de acuerdo a las que tuvieran la cantidad de... Y de hecho, Enel es la única empresa que tiene la experiencia de cambiar más de 30.000 o 50.000 luminarias y eso también da un porcentaje de selección. Así que si vemos detalles, claramente aquí ocurre algo. O sea, personalmente yo haré mi denuncia porque según el alcalde defendió esto a pies juntos y dijo que esto se consultó con Contraloría. De hecho, llevaron a mucha gente al consejo. El día de la votación del consejo, creo que ahí personal municipal se encargó de imprimir volantes para que salieran con sus pancartas exigiendo luz a los concejales y dimos aprobación. Y esto se aprobó. Y de hecho, se aprobó, creo que fue 5-6-3. 5 concejales aprobaron y 3 rechazaron. Y personalmente yo, o sea, tengo mis dudas. Lamentablemente, Contraloría, según el alcalde, indicó que estaba todo en orden. Pues, todo en orden, pero lamentablemente no todo lo que es éticamente, o sea, no todo lo que es legalmente correcto, según los papeles, es éticamente correcto. O sea, hay muchas cosas que son éticas, pero no son legales. Y aquí claramente un ejemplo de que esto fue un perjuicio para la ciudad. Nosotros con 10.000 millones de pesos podríamos haber hecho una infinidad de cosas mucho más y el municipio se las farrió. Con eso Comentemos un poco. Farrió 10.000 millones de pesos. Sí. Comentémoslo un poco. Matías Fernández. Sí, o sea, a ver, yo creo que el ejemplo del recambio de luminaria, si es que llega a estar dentro o esto llega a salpicar a Valdivia con el mismo problema que vimos a nivel nacional, con el no es la recambio misma de empresa luminarias en todo LED, no es caso. algo... ¿Aló? Sí. No es la misma empresa, de todos modos. No es la misma empresa, pero me refiero si esto llegase en el hecho. En el hecho, se pudiese parecer algo así. No es algo nuevo en las municipalidades. Recordar el tema de los recolectores de basura, del tema de la basura en Santiago, que era el negociado que había ahí entre varias municipalidades, y que también ha salpicado a municipalidades del sur. Recordemos el tema de los estacionamientos subterráneos y el lobby que generaba esa persona que está incluso siendo perseguida por la ley fuera del país y que también llegó acá a Valdivia por allá por el consejo del 2012 a buscar el poder ser instalada acá en esta ciudad. Y a nivel regional este es uno de los tantos elementos que pasa con el sistema chileno de licitación en general. O sea, como el tema de García Gross acá en la región también obedece un poco a las mismas lógicas. Ahora, es distinto en el caso de adjudicación de proyectos más grandes, pero un gran problema que tiene el Estado hoy es la cantidad de dinero que está pagando por los servicios que está prestando. Y uno de los grandes debates que hay finalmente dentro del mundo institucional es precisamente algo que mencionaba Felipe, cuando se le pone a las personas que tienen que tomar la decisión en una especie de contra la pared por el beneficio que puede causar precisamente la adquisición, la licitación o cualquier aprobación de recursos que vaya con un bien final. En este caso fueron las luminarias LED, que claro, o sea, por ejemplo, uno mira afuera y hoy efectivamente es potente el cambio que genera, por ejemplo, el luminaria LED versus la incandescente que había antes,
pero es importante no caer en ese juego, sobre todo desde la política institucional, de no caer en el juego precisamente de solamente del bien común, o sea, del bien que genera precisamente eso. Otro ejemplo acá en Los Ríos tenemos, o sea, como aprobación de cuarteles de bomberos que tienen casuística de 1 o 2 veces al año por cerca de 3.000 millones de pesos, donde ciertos personajes traen a la comunidad que está a la espera de esos resultados para ejercer presión, por ejemplo, por sobre los votantes. Y también no solamente con eso, sino que también hoy hay otro tipo de injerencias a nivel institucional donde se presentan estos lobbies que al final es muy difícil de descubrir dónde está precisamente voy a decir la palabra, o sea, el negociado que finalmente tienen ciertas autoridades al momento, o las presiones que tienen a cierto momento de elegir. En la Cámara de Diputados no está exento, o sea, tenemos el senador Jaime Orpiz, que se desaforó precisamente para poder ver su injerencia en cuanto a la ley de pesca. Tenemos una serie de elementos que hoy han hecho que el empresariado toque la política y la toque de la forma más fea, en el fondo poniendo sus intereses por sobre los intereses colectivos para la aprobación de ciertos proyectos. Y esto hace mucho sentido con un tema que la semana pasada era importante, pero que quedó como más bajo la alfombra, que respecto a los aportes que precisamente la política hoy recibe para financiar campañas por parte de empresas. Entonces, creo que aquí hay un elemento como interesante del debate en cuanto a cómo funciona el Estado. Y sin duda que hay que, o sea, como por eso yo con Felipe discrepábamos desde el comienzo sobre el tema de la fiscalización. La fiscalización desde el punto de vista, ya sea uno sea concejal o incluso ciudadanamente. Hay herramientas para que uno pueda fiscalizar y por lo menos poner a la luz lo que está pasando. La herramienta de transparencia ayuda a generar por lo menos el debate sobre estos temas. Y yo creo que es fundamental, más que incluso los políticos que hoy estamos en cargo de representación popular, es que la ciudadanía pueda ver el fondo de las cosas por sobre el beneficio. Y precisamente presionar para que efectivamente, por ejemplo, en el caso acá que mencionaba Felipe, donde la instalación de luminarias LED bordea al 5.000 a 6.000 millones en otras ciudades y acá bordea a casi el triple, que esas cosas no puedan suceder, porque finalmente hay un sistema político que viene alimentado de muchos años, que no cambia solamente con caras jóvenes, porque hay caras jóvenes que traen las mismas prácticas que traía la política de los años 90, que es necesario evidenciar a través precisamente de la presión ciudadana. Es la única forma también para que ese tipo de cambios vayan sucediendo. Te entró un poquito, Matías. Matías. La empresa que realizó el recambio en Los Ángeles cambió 17.000 luminarias, más que en Valdivia, que se cambiaron 14.000 a 15.000. Costaron 5.000 millones de pesos en Los Ángeles. Y aquí costó 14.000 por menos cantidad. A mí me gustaría comentar algo porque podríamos seguir tiene hablando. Tiene que ser transparentado eso, ¿no? Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias Roberto por Morales, los detalles, porque yo creo que es importante tener los detalles, contrastar, señalar los casos, pero también nos podemos ir. Está bien, con eso me parece claro, suficiente. Hay una situación. ¿Qué es lo que se está planteando? Que frente a una necesidad y una administración pública hay un aprovechamiento, ¿cierto?, en el manejo que hacen desde que, en este caso de los municipios, en algunos casos y en otros municipios no, un aprovechamiento para aumentar, ¿cierto?, la ganancia de las redes con las cuales las autoridades municipales tienen vínculo, porque esto, al externalizarlo, al hacerlo no la municipalidad directamente, o no la entidad pública, no la entidad estatal, en el modelo instalado, porque aquí hay un tema, bien lo decía Matías, porque claro, hay muchos casos, pero ¿cuál es el tema de fondo? Que es un aparato del Estado que podrían dedicarse a absorber y asumir buena parte de las actividades, de la producción, de la construcción, de la instalación, por un modelo de un tipo de capitalismo neoliberal. Y ahí, Felipe, es cuando yo hablo de lo neoliberal como algo que organiza a la sociedad. No es un tema de un modelo económico más o menos,
Entonces, la sociedad está organizada de tal manera que después de 40 años en Chile se da por natural que la instalación del alumbrado público, la mantención de los cementerios, el aseo, la construcción de establecimientos educacionales, la atención en salud, y podríamos decir todo lo que antes era reconocido y era parte de una política de que era una responsabilidad del Estado y la gente le exigía a las instituciones estatales que se hagan responsables de eso. Hoy día no, está muy bien que lo hagan privado. ¿Por qué es eso? Porque este modelo y las personas que lo han instalado y administrado ven en esto la oportunidad de negocio. Esto es un negocio entonces los casos han existido, van a seguir existiendo mientras no cambiemos, ¿cierto?, el modelo en el cual se le entrega algo que es necesidad, un bienestar público a privados que de esto, no digo que no instalen buenas LED, pero siempre están pensando, y es parte de su lógica, que ellos también se tienen que beneficiar porque hicieron la labor, ¿me entiendes? Cuando es algo que podría asumir la entidad pública. Entonces, Felipe, yo creo que tú pones el ejemplo hoy día del alumbrado, pero probablemente tienes... Tú acabas de llegar a un punto exacto que me gustaría responder. Claro, porque podríamos revisar, y incluso independiente de los gobiernos, no estoy diciendo yo que esto sea exclusividad de este gobierno de derecha. En los gobiernos de la concertación y el de la nueva mayoría se declararon muchos casos en el cual, más que tentarse, también la gente que criticaba el modelo terminó beneficiándose del modelo. ¿Se dan cuenta? Y por eso se produce este proceso de corrupción. Estamos frente aquí a un hecho de corrupción, que no es solo en la entidad pública. Si ustedes se fijan en las instituciones, incluso que organizan los ciudadanos, y en otro tipo de instituciones, el departamento encargado de hacer determinadas cosas, la unidad que hace otras cosas, cuando hay administración de plata, cuando hay un margen con el cual se va beneficiando quien administra eso. Ese margen es el margen que, digamos, es lo que está instalado como parte del tipo de modelo capitalista que vivimos. Y ese margen es el que instala, digamos, la degradación y la corrupción en todas las institucionalidades. Y eso es lo que la ciudadanía ve, por eso la ciudadanía ha perdido fe y ha perdido crédito en los dirigentes políticos, la mayoría de ellos, y eso le conviene al sistema, ¿se fijan? O sea, esto es una rueda que para poder mantenerse el sistema necesita, por un lado, se basa en la corrupción, uno de los ejes, y por otro lado se basa también en el descrédito del propio sistema estatal y público. No, es que en el Estado las cosas son lentas, se hacen mal, hay corrupción, ¿se fijan? Y eso justifica el hecho de que vaya al mundo privado. Y ahí lo encubren muy bien porque hay todo un respaldo, ¿cierto?, en términos jurídicos, porque la pregunta que se hacen es, ¿y esto es legal? Claro que en muchos casos es legal si las leyes las terminan haciendo en función de sus propios intereses. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos frente a un hecho muy concreto que da cuenta de uno de los pilares que tiene este sistema y del cual muchos de nosotros estamos absolutamente cansados, agotados, incluso nunca algunos hemos ni siquiera confiado ni creído y nos hemos dejado tentar por este modelito en el cual entró la mayoría, ¿cierto?, de quienes han tomado decisiones en este país. Y bien que la gente les haga crítica dura de distintos sectores, está muy bien. Yo creo que el análisis que hace Matías es muy correcto, yo lo comparto, y además los antecedentes que nos aporta Felipe desde adentro, incluso con discrepancia al interior de la derecha, como él citó a otro concejal, un concejal, digamos, que en realidad justifica todo lo que hace este gobierno y que al parecer no tiene luces como para poder establecer, digamos, una proyección de lo que esto significa. Y Felipe ha dado cuenta de que hay discrepancias entre ellos, ¿no?, que son de la misma perspectiva, porque claro, hay evidentemente, aquí hay cosas respecto de las cuales hay que pronunciarse y una de ellas es estos grados de corrupción que se identifican. Felipe Rifo. Sí, Miren, yo considero que el Estado no tiene que ser responsable de todas las cosas, y las cosas que sí se puede ser responsable, que si tiene la herramienta para hacerlo, debe hacerlo.
caso puntual es esto. Si nosotros tenemos un equipo alumbrado, tenemos un departamento que está capacitado, con experiencia, con personal, y nunca se le entregó recursos para poder hacer algo mejor, ¿por qué ahora aparecen 14.000 millones de pesos para, ahora aparecen los recursos para hacer algo mejor? Yo pregunté con los colegas de alumbrado, que fueron despedidos a todo esto, porque ya no era necesario su servicio. Les pregunté qué pasaba con si ellos hubieran hecho el recambio de luminaria. Y ellos decían que era tan fácil como cambiar una ampolleta. Subirse más se demoraba en instalar la escalera y subirse que cambiar el foco. Y ellos me contaban que ellos sacaban la cuenta que en un año aproximadamente ellos tendrían haber cambiado totalmente la luminaria de Valdivia con un camión más. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa se demora 3 meses, 6 meses, nosotros nos habríamos demorado 6 meses y nos habríamos ahorrado esa cantidad de recursos. Y lo importante de esto sí es que yo no sé si va a pasar algo grave aquí en Valdivia, yo voy a hacer las denuncias, voy a presentar una denuncia pública, porque creo que es importante que la ciudadanía sepa cómo se utilizan sus recursos. Y, pero personalmente tengo mis observaciones como Contraloría incluso también, porque estoy leyendo el audio del consejo ese día, y el alcalde recalcaba que Contraloría revisó las bases de licitación y está todo en orden. Así que si vemos que esto está en orden, y bueno, no puedo decir nada contra la precisión de Contraloría. Yo quiero agregar, Felipe, Perdón, disculpa. Matías. ¿Cómo? Sí, perdón, disculpa. No, que ese es un tema relevante en la discusión política de hoy. Muchas de las decisiones las cuales hemos incluso conversado en este programa, tanto regional o nacionalmente, se amparan en normativas, en leyes que no necesariamente hoy cumplen precisamente las expectativas de la ciudadanía y del mundo, incluso del propio mundo político. Entonces, o sea, de hecho, el caso como cercano ya, las luminarias, cumple Contraloría, el mismo tema de los estacionamientos subterráneos, estaba dentro de la ley, pero ético, social y políticamente no necesariamente está en línea. Entonces, ahí hay una interpelación directa ¿cómo se llama?, al funcionamiento del Estado, al funcionamiento político que tiene hoy el Estado, porque obviamente la ley no es algo rígido también, es algo también que puede interpretarse y que tiene que también ir evolucionando a medida que las sociedades avanzan. Por eso, y ahí como que para cambiar un poco de repente el tema, es importante que avancemos en temas constitucionales, pero también de nuestra educación cívica como tal, y que tanto daño nos ha hecho este sistema, como bien mencionaba Roberto, porque nos hemos vuelto asistencialistas, dependientes, y eso le hace un profundo daño a sociedades que pretenden cambiar y que tienen todo el potencial para hacerlo. Eso yo quería... Sí. Yo quería reafirmar eso. Déjeme agregar una cosa. A ver, agregue nomás. Que me enviaron desde la comuna de Ñuñoa, de hecho, que se denunció esta semana la situación de los trabajadores del sistema de recolección de basura, que en realidad es más que eso, porque son empresas que licitan no solamente la recolección de basura domiciliaria, sino que otras cosas dentro de las comunas. La empresa de mantención de áreas verdes, Solo Verde, enfrenta una situación en el caso de Ñuñoa bien difícil, precisamente porque porque ha sido denunciada, de hecho, porque no cumplía con los requerimientos básicos mínimos para el desempeño de las labores de sus operarios. Y esta es la misma empresa de Valdivia que ya fue también aquí sancionada por lo mismo. Sí. Y además tiene otras implicancias esto. O sea, esto se ha repetido en muchas comunas del país, la situación de los trabajadores de la recolección de basura. Pero fíjate cómo en ese caso, por mínimo que parezca o por irrelevante que parezca, porque a veces cometemos el error de creer que no son relevantes los casos en especial, sino que la cuestión estructural solamente implica la salud de las personas, implica la relación con la comunidad en general, o sea, la posibilidad de contagio
de los trabajadores como del resto de la comunidad está ahí en un cerrar y abrir de ojos. Y las condiciones laborales, obviamente, digamos, ¿no? Los derechos laborales. Entonces ahí hay un ejemplo muy concreto de hasta dónde puede llegar también la falta de rigurosidad, por lo menos, digamos, ¿no? Independiente de que haya o no dolo en una condición como es gobernar una ciudad. Roberto Morales. Sí, yo creo que se puede administrar el capitalismo, la explotación, la sobreexplotación de manera, modelarlo, ¿no? De hacerlo un modelo. Y nadie diría, por ejemplo, que en Suiza es un sistema socialista o un sistema distinto al capitalismo. Pero muchas veces se pone de ejemplo como de administración ciudadana y es ejemplar en muchos aspectos, está muy bien administrado, digamos, está muy bien separado. El hecho de que como los ciudadanos participan, controlan, regulan, toman decisiones con un sistema estatal y un sistema público y un sistema financiero que es lo que le permite sostener aquello. Pero eso es el tipo de sociedad que mientras se cuidan a sí mismos, están explotando al resto del mundo, digamos, a través de sus empresas. Entonces, lo que quiero decir acá es que a mí me parece que es bien complicado el tema porque piensen ustedes que no solo es la expresión del ejercicio ciudadano, sino también el tema de la licitación a externos. En la mañana entrevistaban ustedes o transmitían una conversación con el defensor regional Luis Soto Pozo. La Defensoría, ¿cierto? Estamos hablando del tema legal, el tema penal. La Defensoría no tiene capacidad, o sea, no han querido que tenga capacidad para poder tener los suficientes funcionarios que permitan, ¿cierto?, llevar adelante toda la necesidad de la Defensoría. La Defensoría Pública, que es una entidad a la cual todos los ciudadanos tenemos derecho cuando somos procesados, ¿ya? Ojalá no sea el caso de alguno de nosotros, pero si lo es, ahí está la Defensoría Penal Pública, va a estar Luis Soto Pozo apoyando probablemente, y lo que sucede es que como no hay capacidad institucional de asumirlo todo, licitan, ¿no? Entonces hay un grupo, oficinas de abogados, ¿ya?, que se organizan y que ven también ahí la posibilidad de un trabajo, también entonces de obtener una rentabilidad a partir del ejercicio de la profesión en una actividad que debiese asumir la institución pública si para eso fue creada. Entonces, ahí hay una serie de problemas que se generan, claro, liberan, ¿cierto?, de la carga laboral a la Defensoría, pero hay una serie de oficinas o de abogados y abogadas que se hacen cargo de esto como una licitación. Y una licitación postulan, la ganan, y después se acabó el caso, ¿cuál es la continuidad? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Me entiendes? O sea, hay una serie de mecanismos, de condiciones que se pierden cuando alguien enfrenta esto como una actividad que licita, postula, y esto también opera a nivel de los investigadores. Nosotros tenemos que postular a los proyectos dentro y fuera de las instituciones, en las universidades. O sea, hay una lógica que si ustedes la ven, está instalada en todos lados. Y esa lógica, uno se puede pasar la vida haciendo denuncias, hay que hacerla, ¿no? Yo digo, si Felipe quiere denunciar, que se haga un listado y tenga la paciencia y los datos, porque va a estar toda su vida denunciando si es que no cambiamos el modelo. O sea, este es un problema mucho más de fondo de simplemente quién mejor administra o quién regula, porque a nosotros, la ciudadanía, nos tienen fuera de esto, son quienes controlan los que toman la decisión, y ese es el problema, porque si nosotros tuviésemos el poder, lo tenemos, lo que pasa es que tenemos el poder, pero no sabemos cómo ejercerlo, o nos ponen tantos obstáculos para ejercer el poder como ciudadanos. Y por eso yo siempre convoco, si ustedes hacen un recuento, convoco a que la gente ejerza el poder, ¿no? Que se tome el poder, ¿no? Trabajadores al poder, estudiantes al poder, qué sé yo, es decir, pero no al poder en una cuestión demagógica, sino en el poder de ejercerlo de manera responsable, organizarse, ¿no? Plantearse qué es lo que puede estar pasando hoy día respecto de la votación a las elecciones a la Federación de Estudiantes.
¿no? Exacto. Que requiere un ejercicio responsable por el momento que vivimos. Bueno, pero ese es otro tema que quisiera que alcanzáramos a tratar antes de despedirnos. Sí, por supuesto. O sea, tenemos unos minutos finales. Yo no tengo información acerca de... Vamos a tratar, de hecho, ahí Miguel había gestionado alguna información al respecto. Miguel, no sé si estás por allí. Porque probablemente en la mañana podamos tener algún contacto con la gente de la Federación de Estudiantes o de quienes estén organizando la elección. Sí, Víctor. Entiendo que además han habido asambleas durante estos días. Sí, Víctor, refréscame la memoria. Estaba coordinando precisamente la pauta de entrevistados de la mañana. Sí, la situación de la Federación de Estudiantes. Hemos tenido problemas para conversar con el Tricel. De hecho, todos los integrantes nos informaron que no van a poder estar con nosotros hoy día en la mañana. Sabemos que tienen votación de manera remota, organizada de manera remota, hoy día y mañana. Y además, sabemos que mañana las mesas cierran a las 6 de la tarde, sabemos que hay dos listas inscritas, sabemos que para la consejería académica, cosa que es algo que a nosotros nos interesa, nos preocupa, creemos que tenemos mucha importancia, solo hay un candidato. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Por lo pronto, hoy día en la mañana solo vamos a poder conversar con la consejera académica saliente, Valentina Toledo. Ella es estudiante de psicología, tercer, cuarto año, no lo recuerdo bien, y vamos a conversar con ella para evaluar un poco lo que ha sido su participación, cómo ve ella esta institución de la consejería académica, el representante de los estudiantes en el consejo académico de la universidad, ver cuáles cree ella que son los desafíos de este minuto, desafíos que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la educación superior, pero también con lo que está ocurriendo con la organización estudiantil. Y veremos cómo prolongamos esa conversación con los nuevos representantes electos a propósito de este proceso eleccionario, trámite democrático. Le vamos a buscar un nombre para referirnos al tema. Claro, el tema quizá de fondo ahí es la situación del semestre. Porque son estudiantes que en la práctica, por ejemplo, todos los estudiantes de primer año no se han reunido en una sala de clase. Sí. Por lo tanto, o sea, que además tengan derecho a voto no los hace parte necesariamente de algo que aún no han vivido. Por ejemplo, pero sí, o sea, lo que pasa es que esto del desarrollo de las actividades universitarias en forma remota, no sé si es el tema de fondo, digamos, es la coyuntura. Lo que está de fondo es el modelo universitario en el que nos hemos estado desenvolviendo durante los últimos 30, 40, Ley General de Universidades 1980, 1982, no recuerdo. Pero eso que hemos estado... ¿Es culpa de la dictadura, dices tú? No, no es culpa de la dictadura. Si la dictadura fue aquí en Chile, digamos, y es algo que no pasó solo aquí en Chile, pasó prácticamente en toda América, todo el mundo. En esos años, digamos, se impone un modelo y además un modelo que, a propósito de si no es culpa de la dictadura, yo tengo la impresión de que nosotros culpamos a la dictadura de muchos de los autoritarismos propios y ancestrales de la sociedad chilena, y que en ese minuto simplemente se expresan, se reacomodan, pero dan cuenta de la forma en la que se relacionan las distintas clases sociales, las distintas estructuras de este territorio, y como que encuentran un lugar más o menos cómodo entre autoritarismo y democracia, entre igualdad y desigualdad, y de ahí se proyectan hacia el futuro, digamos. No creo que sea culpa de la dictadura la forma en la que en ese minuto se reacomoda la historia de nuestra sociedad. Pero eso tiene un capítulo en lo que al modelo de educación superior y a las formas de participación se refieren. Ojo, participación política, ciudadana, pública, no solo en el modelo de educación, sino también en la sociedad en general. Por ahí creo que va. Roberto, disculpa. Sí, no, me parece que las cosas hay que darles el nombre que tienen. Mientras se referían a lo que fueron las elecciones en el sindicato de docentes, fueron elecciones, ¿no? Ya. Pero en términos concretos fue un trámite democrático, porque había que votar por 3, ¿cierto? Y estaban electos los 5 de los 5 cargos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es eso? Es un trámite democrático, sí, democrático, porque participó personas conscientes, hubo gente que no quiso participar, hubieron votos en blanco, o sea, efectivamente, ahora, no por trámite tenga un peso menor, es un momento muy importante hoy el que vivimos, porque quienes tengan quienes sean electos en cualquier instancia hoy día van a ser los que
cuando termine esta pandemia y haya que darle una dirección social, política a este país, ahí van a estar todos esos dirigentes. Por lo tanto, tiene una proyección muy importante. Entonces, el tema de las elecciones, la federación, sí tiene sus raíces en la dictadura, y hay que decirlo. Si a ti te preguntan, Miguel, que si le echas la culpa a la dictadura, hay cosas que claro que le vamos a seguir echando la culpa por generaciones a la dictadura, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Si el año 81 la dictadura instaló digamos, lo puso en el papel, legalizó de manera mañosa, de mala manera, con todos los elementos de una dictadura, un tipo de ley orgánica sobre y además respecto a la educación superior, que impidió, prohibió, persiguió el hecho de que los estudiantes participaran en las decisiones, digamos, de la universidad. Por lo tanto, la lucha contra la dictadura sí, pero y todo este periodo de postdictadura, donde se han hecho, digamos, hace muy pocos años que se baja legalmente eso. Pero claro, la demanda estudiantil es muy importante. Y algunos de los movimientos políticos que hoy día están dando relevancia y le están dando frescura y proyección, digamos, a la política, nacen de los movimientos universitarios. ¿Cómo no va a ser importante? Y no solo la juventud comunista, la juventud socialista, sino todos estos grupos. Por lo tanto, lo que quiero decir yo con esto, y en eso estoy de acuerdo con lo que plantea Miguel, no es solo un asunto coyuntural, es una cuestión más estructural, pero respecto de la cual tiene que haber una respuesta coyuntural, porque si no siempre vamos a estar hablando solo de las cuestiones macro. Y en lo concreto aquí, fíjense usted que es delicado el asunto. Al parecer, y eso es porque no pude tener la información, yo llevo 17 años en la universidad, ha ido sistemáticamente bajando la participación concreta a nivel de votar por parte de los estudiantes. Y la mayoría han ido cambiando durante mucho tiempo, fue un sector, se combina, pero en realidad la Federación de Estudiantes ha estado más o menos dirigida por sectores, llamémoslo así, progresistas, de izquierda, críticos, tradicionales, no tradicionales, etc. ¿Ya? En el último periodo ha estado por sectores que podríamos ubicarlo en lo que hoy día sería el Frente Amplio, ¿no? Sectores del Frente Amplio, ¿no? Pero justamente han habido problemas, es una maquinaria, no la del Frente Amplio, sí, también lo puede ser, pero digo, dentro de la federación hay una dinámica que se enredaron y finalmente terminaron siendo deslegitimados, y hoy día esos sectores están llamando a anular, a no participar, ¿ya? Es decir, es complicado eso. Por otro lado, hay sectores más históricos, más tradicionales, las juventudes comunistas o sectores de izquierda de las juventudes de los partidos, que se perdieron en la política universitaria, prácticamente desaparecieron, y ahora están reflotando en el marco que hay espacio. Y la derecha, que en la Universidad Austral, en el último tiempo, los últimos par de décadas, ha tenido expresión, mantiene una expresión organizada, pero sin gran respaldo, ¿no? Ha logrado, digamos, mantenerse, y hoy día una de las listas representa a una conjunción de movimientos de derecha, y otra lista representa mayoritariamente a la izquierda, digamos, que está vinculada a las juventudes comunistas. No sé si inclusive... Matías Fernández. Sí, quería porque justo me tengo que ir a la comisión. Hoy día tenemos la segunda sesión de la comisión fiscalizadora del tema de García Gross, entonces me voy a tener que ir justo a ti, con esto quiero despedirme, o sea, no dejando el tema de lado, recordar algo que pasó en la USACH, lo cual es resultado ¿cómo se llama?, de todo lo conversado previamente respecto a elecciones. En la USACH, una persona asociada a los movimientos trotskistas levanta la moción de que nadie pueda, por ejemplo, postular a cargos federativos si pertenece a una organización, movimiento o incluso partido político, lo que generó un veto inmediato a cualquier movimiento, incluso así como movimientos universitarios políticos, lo que despolitiza inmediatamente la práctica estudiantil, que es fundamental precisamente para la construcción de futuro.
sin duda que hoy hay problemas de legitimidad importantes dentro del movimiento estudiantil y son cíclicos. Eventualmente debería haber una reorganización importante y va a depender de los propios estudiantes volver a retomar el principal puesto de cambio social, porque son ellos los que finalmente impulsan los principales cambios sociales del país a través de las generaciones. No es como la clase política establecida o los que surgen van perdiendo esa conexión y son los estudiantes los que lo pueden implantando estos temas. Esperemos que obviamente ese paso se pueda dar adelante, pero qué peligroso es avanzar hacia ese lado. Y solo quería despedirme de todo el panel, recordando lo que fue un poco ayer el día contra la homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, LGBT, IQ+, donde recién el 90 en la OMS decreta que la homosexualidad no es una enfermedad, recién en el 2008 se decreta que la transexualidad no es una disforia de género, y recién en el 99, acá en Chile, 98, 99, se despenaliza la homosexualidad con, obviamente, los votos en contra de la derecha, que es la que se ha opuesto constantemente a los cambios importantes y a temas que no deberían ser ni siquiera debatidos en el sentido de la naturaleza humana. Así que importante recordar eso, porque es una lucha que ha sido bien invisibilizada y que muchas veces caricaturizada. Incluso tuvimos un ejemplo hace muy poco de una ex ministra del deporte que hablaba que generó problemas internos dentro del gobierno, mostrando precisamente toda esa homofobia, transfobia que hay cuando habló de la deportista trans. Y permitió ciertas licencias que hizo que inmediatamente, sobre todo algunos senadores, se pronunciaran en contra de lo que ella había generado. Así que es importante recordar eso, recordar quienes siempre están en contra de los cambios importantes. No digo que acá nuestro panelista sea uno de ellos, de hecho ha dado luces que por lo menos está con la disponibilidad de avanzar en esos temas, pero sí hay un grupo importante que hoy tiene el poder, que ha estado en contra del divorcio, que ha estado en contra de despenalizar la homosexualidad y que hoy está en contra de varias reformas que se pretenden integrar, entre ellos el senador Andrés Alamán de RN, que es una persona que hasta el día de hoy ha dado señales nefastas para la política chilena. Me despido con eso, un abrazo a cada uno de ustedes. Esperemos, y solo un dato más, perdón, disculpen, esta semana hay una presentación de la Estrategia Regional de Desarrollo en el Pleno del Consejo Regional, de los avances. Es importante para las municipalidades, es importante para los ciudadanos, es importante por precisamente participación ciudadana, y eso va a ser transmitido en vivo en el plenario del Consejo Regional el día miércoles, para que estén atentos, porque creo que es importante. ¿A qué hora, Matías? Vale, Matías, un abrazo. ¿A qué horario de la transmisión? Perdón, les digo, si me dan solo un segundo, les digo el tiro claro. Uno. Un par más, si es que me permite. Dos. Estimado Miguel. Es el día miércoles. Está citada a las 15:45. Probablemente parte un poco después, porque antes también hay una cuenta por parte del intendente con respecto a los avances del COVID, así que están invitados a sintonizar desde las 3:30 de las 3 de la tarde para poder ver qué es lo que está pasando en la región. Les tiro el link, obviamente, para que ustedes lo puedan compartir también, porque esto es abierto al público. Eso. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Lo vamos a estar esperando. Saludos, Felipe. Saludos, Roberto. Saludos, Víctor. Muy bien. Chao, Matías. Buena semana. Nos queda un minuto. Sí. Miguel, yo quiero recomendar Valdivieso, ¿no? Ya. Jaime Valdivieso, sí. Pensaste en otra cosa, pero Jaime Valdivieso. No me gusta no me gusta el espumante. Que es un poeta, escritor chileno, escribió y publicó hace varias décadas, Chile, un mito y su ruptura, ¿no? Que está muy en la línea de lo que tú planteas, que nos ayuda mucho a comprender algunas cosas. Hace una revisión de cómo los principales, la literatura chilena más legitimada, más conocida, se hace evidente dos elementos que organizan nuestras relaciones, el racismo y el clasismo. Después Lom reedita eso como de señores y ovejas negras. Yo se los recomiendo, revísenlo. Es un tipo con una gran sensibilidad y logra en su trabajo lo que muchos trabajos académicos no consiguen transmitir. Lo logran. ¿Saben cuál es el problema de la formalidad del mundo académico? Que hay muchas tesis, muchos trabajos. Preguntaba y sugería, digamos, Víctor, algunas tesis sobre el tema de los animales,
Pero el problema es que los resultados de esas tesis se quedan guardados. Por ejemplo, hay más de 200 tesis de antropología en la biblioteca de nuestra universidad. ¿Cuánto de eso se ha transmitido? Hemos sido capaces de transmitirlo al resto de la ciudadanía e incorporarlo. Muchas de esas cosas son de alta utilidad, de hecho han servido mucho a la comunidad, ¿me entiendes? Pero como que no, la comunidad las ha incorporado en las vinculaciones, y lo que quiero decir es que hay un tema de transmisión de conocimientos, de resultados, o de puesta en discusión que no hemos sido capaces de llevarlo adelante. Y eso es una tarea. Y creo que, por ejemplo, ahí adquiere gran relevancia el tema de las elecciones, para terminar con eso de la FEUACH, porque hay un sector que se está planteando asumir este desafío, asumir el desafío de democratizar la universidad, generar un nuevo tipo de universidad, conectarse con los problemas reales que tiene la gente del territorio, y yo creo que esos son los principios que pueden permitir pensar en mejorar las condiciones. Eso sería, y agradecer, saludar a Felipe, saludar a Miguel, a Víctor, y me despido con eso. Hasta pronto. Gracias, profesor. Un abrazo. Gracias, Roberto. Buena semana. Felipe Rifo. Sí. Bueno, me di cuenta Agenda que esta semana, tienes consejo mañana, ¿no? ¿Cómo? Tienes consejo mañana. Sí, consejo municipal mañana. Mañana se aprueba la ordenanza para colocar la publicidad en las primarias. Así que va a estar interesante el debate ahí, dónde vamos a dejar nuestras palomitas para las primarias. Sabemos que eso está regulado hoy en día, y CERVEL solicita a la dirección de obra su pronunciamiento para definir los lugares y poder informarlo. Bueno, mañana se aprueba la consultoría de un diseño para Niebla Los Molinos. Se hace una modificación presupuestaria, se aprueban algunas cosas del PMG del DAEM, se informa al Consejo Municipal sobre el presupuesto financiero de la municipalidad. Eso se hace todos los años, y esperemos que sea profundo el análisis financiero, porque hace un año atrás yo solicité, por medio de la presidencia del Consejo Municipal, una votación para poder realizar una auditoría externa. Esto lamentablemente no se ha hecho después de un año. Eso es una facultad que tenemos los concejales según la Ley Orgánica Constitucional Municipal, y esto no se ha hecho. O sea, se ha solicitado algunas veces, se ha dicho que está en tabla y una infinidad de cosas. Así que esperemos que sea interesante esa exposición mañana. Bien, Felipe, muchas gracias. Nos reencontramos. Buena semana. Que tengan buena semana a todos. Abrazo, Felipe. Muchas gracias por Igual, acompañarnos. Miguel. Víctor. Sí, nos despedimos, o sea, de este bloque. Sí. Porque vamos a estar en un ratito más, ya tenemos alguna conexión, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a estar contactándonos con en la Escuela de Talentos Alta UACH, a propósito de sus actividades remotas, del inicio de un nuevo año. Estamos en contacto. Te llamamos. No lo hemos dicho, pero este martes va a haber una emisión que se va a desarrollar a las 19 horas. Va a ser transmitido a través de la radio también, y de este sistema de streaming a través de Facebook Live en Radio UACH Valdivia a las 19 horas mañana martes, con el foro Posibles Escenarios para las Artes en Chile. Va a estar con nosotros invitadas Francisca Peró, directora ejecutiva Teatro Bio Bio, Carmen Gloria Larenas, directora general municipal de Santiago, y los dueños de casa, en este caso, o representándonos a todos, Fernando Lataste, secretario ejecutivo de la Corporación de Promoción del Cine de Valdivia, y Yanko González, que es académico, director de Ediciones UACH. Perfecto, vamos a la pausa, Sebastián. Vamos. Más comunicación. Más universidad.
Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.